Cristiana Remanente Fiel Internacional, predicando la poderosa palabra de Dios desde la República del Salvador. Santifícanos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Prepárate a recibir bendición de Dios en los siguientes minutos. Glorioso es tu nombre. Que tu Espíritu Santo nos dé la libertad para anunciar tu poderosa palabra, Dios eterno. Abre la mente, el corazón de tu pueblo, de aquellos que van a estar a la distancia, Señor, recibiendo la bendición de parte tuya, Señor. Liberta, rompe cadenas, sana con tu poder, Dios eterno. Haga cosas extraordinarias en nuestra vida, Señor, conforme a la necesidad de tu pueblo. Seas tú glorificándote poderosamente, Señor. Toda obra de las tinieblas en esta hora la reprendemos, Dios eterno. Todo obstáculo de Satanás, toda distracción, todo sueño que no conviene en esta hora, Señor, lo reprendemos por el poder de las palabras, Señor. Trae avivamiento para tu pueblo, Señor, para aquellos que están congregados como para aquellos que están a la distancia, Señor. Muévete con toda autoridad, Dios eterno. Que la unción de tu Espíritu Santo, Señor, sea sobre nuestra vida, Dios mío. Sea usted obrando de una forma muy especial, Dios eterno, para la gloria de su nombre, Señor. Te lo pedimos en esta hora, Dios mío. Amén y amén. Y buscamos en nuestras Biblias, en la segunda carta a Timoteo, en su capítulo número 2, para la gloria del Señor. Segunda carta a Timoteo, mis hermanos, para la gloria del Señor. Cuando usted lo haya encontrado, me contesta con un amén. Veo que algunos lo están buscando todavía. Alabado sea el nombre del Señor. Ayúdele al vecino, hermano. Bendito sea el nombre de nuestro Dios. Muy bien. Vamos a leer la palabra tal cual está escrita, honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Leemos el versículo número 8 y dice: acuérdate de Jesucristo, del linaje de David, resucitado de los muertos, conforme a mi evangelio. Leemos una vez más. Acuérdate de Jesucristo, del linaje de David, resucitado de los muertos, conforme a mi evangelio. Decimos amén a la palabra del Señor. Puede tomar su asiento, hermano. Y a su nombre. Y vamos a meditar en esta noche bajo el tema: acuérdate de Jesucristo. Ahorita olvídese de los afanes, hermano, de lo que va a ser mañana o más tarde. Olvídese si dejó la puerta abierta o cerrada. Olvídese de eso. Acordémonos de Jesucristo. Dígale una vez más por si se le olvidó, hermano, que es olvidado el que le quedó a la par. Acuérdate de Jesucristo. Palabras del apóstol Pablo, dirigida para aquel joven que había sido colocado en aquella iglesia para que la pudiera dirigir. Pablo sabía cómo era caminar dentro del evangelio a pesar de las luchas, de las dificultades que iba atravesando, pero él sabía que Cristo estaba con él. A pesar que Cristo le revela a Pablo los momentos difíciles que va a pasar y todo
lo que va a sufrir dentro del Evangelio, pero él llega a declarar: todo lo puedo en Cristo, porque Él me fortalece. Entonces Pablo, conociendo a Cristo, sabiendo que Cristo estaba con él y también con todos los hermanos, con la iglesia, da palabras a Timoteo y empieza diciéndole: esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Pablo sabía que para Timoteo no iba a ser nada fácil ir quizás a un lugar extraño, andar de lugar en lugar predicando la palabra de Dios, conociendo otros lugares, a otras personas, otras culturas a las que Timoteo tenía que adaptarse y aprender de lo que se hacía en los diferentes lugares. Pero había algo que a Timoteo no se le debía de olvidar. Primeramente, el llamado que Dios había hecho para su vida, así como también lo ha hecho para con nosotros. Sabemos que si estamos de pie hasta este momento, si podemos cantar victoria, si podemos seguir hacia adelante a pesar de las pruebas, es porque hemos entendido que el que nos ha llamado a su glorioso evangelio no ha sido un hombre de esta tierra. Ninguna persona de esta tierra nos ha convencido para estar en este lugar. Voluntariamente, por el Espíritu Santo en nuestra vida, nos encontramos en este lugar. Por eso, ese llamado de parte de Dios que ha hecho nuestra vida para hacernos sentar en sillas de príncipe, jamás se nos tiene que olvidar, sabiendo que el poder que se ha manifestado para nuestra vida es un poder que está sobre todas las cosas en esta tierra, que aunque venga el enemigo con toda su fuerza, pero a Cristo no lo puede vencer, porque el que nos ha llamado es fiel y verdadero, ha prometido estar con nosotros, no nos deja, no nos desampara. Él está en todo momento, aún en los momentos difíciles. Su mano poderosa no nos suelta en ningún momento. Entre las palabras que da Pablo a Timoteo, le hace recordar a que no se olvide de Jesucristo, que se acuerde de Él. Pablo era un hombre sufrido dentro del evangelio. Pablo fue un hombre que dejó todo lo que tenía para vivir entregado a su Señor. Y este hombre que miraba un respaldo de parte de Dios, que miraba una gloria poderosa de parte de Dios, también deseaba que los hermanos pudieran experimentar esa bendición. Sabía que era algo de parte de Dios. Él tenía que hacer lo que Cristo le mandaba, lo que el Espíritu Santo lo dirigía a hacer. Cuando le mandaba carta a Timoteo, él también añade y le dice: el Señor te dé entendimiento, porque sabía que el que iba a hacer una obra poderosa era el Espíritu Santo en él, era el Espíritu Santo en la iglesia, porque había sido el Espíritu Santo el que había convencido de pecado, el que había hecho la obra en la iglesia y también en Timoteo. Y hablando de Cristo, hermano, cuando nosotros meditamos en Jesús, cuando nosotros vivimos conectados con Cristo, esto es algo glorioso y es lo que debemos de hacer. No nos olvidemos de la palabra de Dios, no nos olvidemos de Dios en ningún momento. La palabra nos manda a cantar himnos espirituales, a cantarle al Señor, porque cuando cantamos, hermanos, nos estamos acordando de Él, porque son cánticos espirituales inspirados por el Espíritu Santo. ¡Qué bendición más gloriosa! Cuando
quizás nos encontramos solos en diferentes lugares y de repente una alabanza suena en nuestras mentes. De repente una adoración suena en nuestras mentes, que quizás en un momento ha ministrado nuestra vida. Y cuando nosotros nos enfocamos en esto, en meditar, en alabar el nombre poderoso de Dios, algo sucede en nuestros corazones, porque meditar en Cristo es algo glorioso. Meditar a Cristo nos va a llevar a sumergirnos a la bendita presencia del Señor. Meditar en Cristo nos va a transformar, va a ser algo maravilloso en nuestra vida, va a ser algo especial en nuestra vida, y es lo que nosotros debemos de hacer continuamente. Despojémonos por momentos de las cosas de esta tierra, de lo terrenal, y meditemos en Él. Dediquemos tiempo para Él y vamos a ver que algo poderoso va a suceder en nuestra vida. De repente el Espíritu Santo tiene que manifestarse para nuestra vida. Ni vamos a sentir cuando de repente vamos a experimentar una gloria poderosa de parte del Señor, una administración poderosa del Espíritu Santo. Pero para experimentar ese poder, esa gloria de parte del Señor, tenemos que acordarnos de Cristo, tenemos que clamar delante de su presencia, tenemos que orar fervientemente delante de su presencia, recordando que Él es fiel y verdadero, recordando que Él es mejor que cualquier cosa en esta tierra, recordando que Él pronto viene a levantarnos, recordando que Él puede libertar, puede romper cadenas, puede sanar enfermos, puede derribar murallas del enemigo. Solamente el poder de Dios lo puede hacer en nuestra vida, y se va a manifestar cuando nosotros meditemos en su bendita presencia, cuando nosotros nos enfoquemos en Él. Alabado sea Dios. Por eso Pablo le tiene que decir a Timoteo: acuérdate de Jesucristo. Cuando tengas momentos difíciles, no te olvides de Él. Cuando tengas momentos de prueba, de dificultad, hemos de recordar que solamente la mano poderosa de Dios puede levantarnos con su poder. Cuando llegue el desánimo, recordemos que Él es poderoso para ministrar nuestra vida. Cuando llegue la debilidad, recordemos lo que Él ha hecho en tiempos pasados, cómo se ha manifestado con poder. Dice la palabra que mientras Pablo andaba predicando la poderosa palabra de Cristo, llegan momentos de prueba tan dificultosos para su vida. Hombres se levantaron en contra de Él, multitud de personas se levantaban en contra de Él, pero cuando menos esperaba este hombre, recibía la visitación del Espíritu Santo. Jesucristo se le presentaba y daba palabras para seguir hacia adelante. En estos momentos difíciles, mis hermanos, recordemos que tenemos a un Dios poderoso, que en cualquier momento puede obrar con su mano poderosa, que en cualquier momento nos puede visitar, que en cualquier momento ese poder puede manifestarse para nuestra vida. En Hechos capítulo 16, la palabra dice que Pablo y Silas fueron encarcelados después de ser azotados brutalmente por aquellos hombres, después de ser latigados por aquellos hombres, aquellos soldados, por la calumnia y la mentira que habían dado en contra de ellos. A estos hombres no se les fue el gozo, hermano. Estos hombres no se olvidaron que eran cristianos. Estos hombres no quisieron tirar la toalla, no quisieron volver atrás. Ellos se acordaban de Cristo. Ellos sabían que Cristo había padecido más. Por eso, padecer para estos hombres era un alto privilegio para ellos, sabiendo que su Señor había entregado la vida por ellos, para libertarlos del pecado, para rescatarlos de esa vana manera de vivir. Es lo que nosotros debemos de recordar. Lo que Cristo ha hecho en nuestra vida es lo más grande que alguien podía hacerlo en nuestra vida.
vida. Nos han regalado muchas cosas en esta tierra, muchos presentes, pero nada amontonado se compara a lo que hemos recibido de parte de Dios. El amor del Padre ahora está en nuestra vida. La gracia de Dios se ha manifestado para nosotros. El perdón de pecado que solamente Él, con su sangre, con su sacrificio, podía efectuarse en nuestra vida. Acordémonos de eso para cobrar ánimo, seguir hacia adelante, peleando la buena batalla de la fe, sabiendo y recordando que en el día postrero le vamos a ver cara a cara y nos presentaremos delante de Él. Que nunca se nos olvide esa palabra de nuestros corazones, para que sigamos hacia adelante sirviendo con toda nuestra fuerza. Preguntémosle a Juan y a Pablo, después de ser encarcelados y de ser azotados, estos hombres venían con gozo para el culto, hermano. Aunque quizás le dolía la espalda, no podía estar cómodo como ese que te quedó a la par. Tal vez sentía dolor, pero no faltaba un gloria a Dios, un aleluya. No faltaba un derramamiento del Espíritu Santo, un quebranto en el alma, una desesperación por la presencia del Todopoderoso. Estos hombres sabían y recordaban a aquel que había colgado en aquel madero, aquel que lo había entregado todo, aquel que sintió dolor por aquellos clavos, por estar colgado en aquel madero, pero no le importó. Era lo que recordaban estos hombres, que Cristo había dado el todo por el todo. Ahora les correspondía a ellos también vivir entregados. Ahora nos corresponde a cada uno de nosotros. Estos hombres se sentían dignos de padecer afrenta por causa de su nombre. Era un alto privilegio. Y decían: hemos padecido por su nombre. Los hombres no lo reconocían. Para los hombres parecía locura que hombres entregaran su vida, que dejaran muchas cosas a un lado que podían alcanzar terrenalmente. Ellos se acordaban de Cristo, que un día se iban a presentar delante de Él, que un día iban a dar cuenta de aquel llamado que Dios había hecho para su vida. Un día iban a rendir cuenta por ese privilegio, por ese don, por ese ministerio que el Señor repartió. Estos hombres sabían que servir a Cristo era lo mejor que podían hacer en este momento. Cristo les había dado una palabra que estos hombres tenían que recordar en todo momento. Después de ser latigado, Pablo y Silas no estaban lamentando, hermano, diciendo: si estos hombres no dejan salir de esta cárcel, yo creo que ya no voy a ir al culto, hermano. Por una crítica se quedó, por algo sencillo se quedó, porque había vaca muerta, no alcanzó para él. Arrepiéntase, acuérdese de Cristo, que la mayor bendición que podemos recibir es la presencia, la compañía de Dios, es el poder de Dios en nuestra vida. Es lo que debemos de recordar, que cuando alabamos no le cantamos a un hombre de esta tierra, que cuando le servimos no le servimos a un hombre de esta tierra. Todo lo hacemos para Él, porque Él nos ha llamado. Es el privilegio, el cargo, el ministerio que Él ha confiado en nuestra vida. Debemos de acordarnos en todo momento. Pero Pablo y Silas, hermano, orando y cantando himnos a medianoche. ¿Qué hubiéramos hecho nosotros, hermano? De la gran chillada dormido hubiéramos quedado. Dice la palabra que los presos los oían y miraban a hombres valerosos. Se podían preguntar: pero ¿qué les pasa a estos hombres?
estos sí que están locos, podían decir aquellos presos que estaban en aquel lugar. ¿Cómo es posible que después que fueron azotados, fueron maltratados por los soldados, por aquellas personas que se levantaron en contra de ellos, ellos sigan adorando, ellos siguen cantando? Cualquiera puede decir: los cristianos están locos, tanto que padecen, tanto que sufren, tanto que padecen en esta tierra, tantas cosas que dejan, solo quieren pasar ahí en esa iglesia. Es que venimos a estar delante de su presencia, venimos a acercarnos a Él, porque recordamos que lo que se ha hecho en nuestra vida, nadie más lo podía hacer. Solamente mi Cristo, solamente mi Señor, solamente aquel que fijó su mirada en mí, solamente aquel que tuvo misericordia de mí. Que no se nos olvide eso, iglesia, en ningún momento. Si estamos de pie hasta este momento, es porque su mano poderosa ha intervenido cuando el diablo ha querido hacernos daño. La mano poderosa del Dios del cielo se ha hecho presente, porque Él quiere que le recordemos en todo momento, que alabemos su nombre poderoso, que Él es fiel y verdadero en nuestra vida. Alabado sea el nombre de Cristo. Pero acuérdate de Jesucristo. Cuántos momentos difíciles se pasan dentro del evangelio, son muchos. Pero recuerda cuando Él te visitaba. Recuerda cuando en esa madrugada tuviste que levantarte porque no aguantaste más. Dijiste: yo tengo que estar de rodillas. Es que yo me acuerdo que cuando oro, poder desciende de lo alto. Es que yo recuerdo que cuando adoro su nombre poderoso, el poder del Espíritu Santo desciende. Siento gozo, siento felicidad. Recordemos esos momentos de gloria delante de la presencia de Dios. Recordemos ese llamado poderoso que Dios ha hecho para nuestra vida. Recordemos ese derramamiento del Espíritu Santo que Él ha manifestado en diversos momentos para nuestra vida. Es lo que debemos de recordar para vivir conectados delante de su presencia, para vivir siempre en comunión con el poder del Espíritu Santo. De lo que dice el diablo, ese olvídate. De lo que dicen de los demás, quizás criticando, murmurando, de eso olvídate. Algunos recuerdan lo que dejaron atrás. Cuando se sienten débiles, quieren volver una vez más a practicar el pecado, a practicar la maldad. Algunos hombres se acuerdan dentro del evangelio cuántas mujeres los andaban persiguiendo, cuántas tuvieron que dejar por Cristo. La carne se quiere alevestrar una vez más, pero recordemos esa gloria poderosa que en nuestra vida se ha manifestado. Recuerda que si das un paso atrás vas a fracasar, te vas a arrepentir. Algunos no se acuerdan en el momento cuando llega la tentación y dicen: ay, después me voy a reconciliar. No tomes esa mala decisión, vas a perder la presencia de Dios. Mejor recuerda esos momentos de gloria, esa visitación del Espíritu Santo que en cualquier momento desciende sobre nuestra vida. Es lo que nosotros debemos de recordar. Alabado sea Dios. Dios ha llamado a cada uno de los que estamos aquí. ¿Aún recuerdas ese llamado que Cristo te hizo? Dios le dice a Saúl que lo había sacado, lo había levantado de lo más vil. Era una familia que ni era real. Cuando recibió el llamado de parte de Dios, dice: pero mi familia es la más pobre, de la tribu más pequeña soy.
A David le dijeron: detrás de las ovejas te llamé, para hacer algo diferente, para hacer algo poderoso. Recuerde ese llamado, que no ha sido cualquier llamado que Cristo ha hecho para tu vida. Recuerda que Cristo quiere hacer algo poderoso en tu vida, que el Espíritu Santo te ha impulsado a buscar de Dios. El Espíritu Santo en momentos te ha llevado a someterte delante de la presencia de Dios. Recuerda cuando el Espíritu Santo te desesperaba. Recuerda cuando el Espíritu Santo te llevaba a ayunar, te llevaba muchas veces a apartarte, a consagrarte para Él. Recuerda esos momentos gloriosos. Recuerda esos momentos de poder delante de la presencia del Señor. Es lo que debemos de recordar y nunca olvidar. Esa bendición de parte del Señor. Muchos se han descuidado dentro del Evangelio. Han descuidado ese llamado de parte de Dios. Han descuidado ese toque glorioso del Espíritu Santo. Algunos se han afanado, otros han puesto su mirada en otras cosas en esta tierra y ya no se están acordando de esa bendición. Ya no se están acordando cuando el poder del Espíritu Santo lo visitaba. Ya no están orando como antes lo hacían, pidiendo más poder de lo alto. No les importaba las cosas de esta tierra, sabía que eran añadiduras. Ellos se acordaban que había un Dios poderoso, que cuando ellos se acercaban, poder descendía de lo alto. Una gloria poderosa visitaba. No había culto donde no quería estar. Él quería estar presente, alabando y glorificando el nombre poderoso. Recuerda esos momentos de bendición. Recuerda esos momentos de gloria delante de la presencia de Dios. Acuérdate de Jesucristo, del linaje de David. Pablo padeció y sufrió por Cristo, hermano. Pablo no tenía mirada para otras cosas. Y si miraba lo terrenal era poco, él a Cristo miraba. Y es lo que nosotros constantemente debemos de recordar. Es lo que nosotros debemos de anhelar en nuestra vida. Porque cristiano que se olvida de Dios es un cristiano que ya está fracasado, hermano. Es un cristiano que ya perdió el enfoque dentro del Evangelio. Es cristiano que ya se olvidó de aquel llamado que Dios hizo para su vida. Porque aquel que recuerda a Cristo constantemente, sabe que no puede estar descuidado dentro del Evangelio, porque recuerda que la palabra no lo ha llamado para estar tranquilo. La palabra le recuerda que lo ha llamado para servir en cualquier área dentro del Evangelio. Y más glorioso cuando el Espíritu Santo desciende sobre nuestra vida, cuando el Espíritu Santo desespera nuestra vida y nos hace sentir algo especial de parte de Dios, y nos hace sentir un llamado poderoso de parte de Dios. Aquí congregado, sin temor alguno, aquí hay hombres y mujeres que han recibido revelaciones poderosas de parte de Dios, que Dios les ha hablado a través del sentir, que Dios les ha hablado a través de sueños, que Dios les ha revelado algo que estaba oculto. Pero ¿qué ha pasado con eso? Debes de recordar que ese Dios que lo hizo en el ayer lo puede volver a hacer hoy también en la actualidad. Es lo que debemos de recordar. Muchos piensan que Dios ya no se puede manifestar. Solamente basta que nos sumerjamos en su presencia, que nos humillemos delante de Él, que recordemos que Él es poderoso, que la oración eficaz del justo puede mucho, para que Él te sienta con poder de lo alto, con toda autoridad, y que el poder del Espíritu Santo sea manifestado. Es lo que debemos de recordar.
a nuestro Señor Jesucristo. Recuerda que un día vas a dar cuenta delante de su presencia de todo lo que hayamos hecho en esta tierra. Vamos a dar cuenta. Cuando la palabra nos habla acerca de la parábola de los talentos, de aquellos dones, el Señor que repartió aquellos talentos tuvo que pedir cuenta. Tuvo que presentarse delante de aquellos siervos, hombres y mujeres que predicaban la palabra con autoridad. Hoy a calentar bancas se han quedado. No que no se les quiera dar la oportunidad, sino porque ha habido un descuido. Hombres y mujeres que ponían manos sobre los enfermos eran sanados. Hombres y mujeres que cantaban, que alababan el nombre del Señor, y se manifestaba una gloria poderosa, una unción que respaldaba, un poder maravilloso. Hombres y mujeres que quizás pasaban a orar, pasaban a cantar, y algo poderoso acontecía. Había una gloria poderosa que respaldaba, había unción poderosa que respaldaba. Recuerde esos momentos de gloria delante de la presencia de Dios. Y también recuerda que Dios lo puede volver a hacer, que Dios se puede volver a manifestar, que Él puede obrar poderosamente. Recuerda que Dios es un Dios que da oportunidades. Solamente está esperando que se busque su presencia. Solamente le está esperando que nos acerquemos a Él, que le pidamos, que insistamos delante de su bendita presencia. Pero acuérdate de Jesucristo. Y es lo que tenemos que hacer. Que Cristo te venga impregnado en nuestros corazones, hermanos. Que el Espíritu Santo nos enamore de Él. Que su Espíritu Santo nos ligue a Él, nuestra alma, al Espíritu Santo. Para cuando venga ese momento difícil, para cuando venga quizá la tentación, la provocación, y la carne se quiera desesperar, cual José enfrente de la esposa de aquel hombre. Potifar dijo: no puedo fallarle a mi Dios. Él no se olvidó de su Señor, Él no se olvidó de su Dios. Es lo que tiene que haber también en nuestros corazones, que Cristo jamás se nos olvide en ningún momento, mis hermanos. Que nuestra mirada esté fija en Él, que no sea movida, que no sea apartada nuestra mirada, que tengamos ojos solamente para Cristo. Porque el que no tiene su mirada en Cristo, por cualquier cosa va a dejar a Cristo. El que no tiene a Cristo impregnado dentro de su corazón, por cualquier cosa lo va a dejar. Por cualquier oferta del diablo, por cualquier presente del diablo, por una cara bonita muchos han dejado a Cristo. Por algo llamativo para la carne muchos han dejado a Cristo. Pero aquellos que en verdad tienen a Cristo muy dentro de sus corazones, ellos dicen: yo quiero a Cristo, lo quiero hoy, lo quiero en la tarde, también lo quiero mañana, lo quiero siempre en mi vida. Que su presencia, que su compañía no me falte en ningún momento. Es que yo me gozo cuando Él desciende. Es que todo es renovado en mi vida cuando Él se manifiesta, cuando yo lo experimento. Que su poder glorioso no sea parte de mi vida. Que ese deseo por Cristo, que ese amor por Cristo no sea quitado de mi corazón. Alabado sea Dios. Esto es lo que tendríamos que recordar a cada momento de nuestras vidas, hermanos. Que cuando estemos en el culto, ¿quién es primero? Cristo. Que cuando estemos en el trabajo, ¿quién es el primero? Cristo.
que cuando estemos a solas podamos meditar en Él, podamos derramar nuestras almas delante de su presencia. Cuántas veces no has orado y de repente el Espíritu Santo te ha visitado, no te aguantas para volver de rodillas delante de la presencia de Dios, diciendo: Señor, esta oración o en esta oración te voy a pedir que me visites una vez más, porque cuando me visitas yo siento algo especial, las fuerzas son renovadas en mi vida, siento más deseo, más amor hacia mi Señor. ¿Te acuerdas de esos momentos tan gloriosos, hermano? No te aguantabas para que comenzara el culto, ya querías estar alabando, lo estabas esperando de rodillas, entrabas por ese portón y ni habían comenzado el culto, pero venías meditando en Él, venías derramando tu alma. ¿Cuántas veces no te has subido a un bus, a un medio de transporte, y de repente empiezas a llorar porque te acuerdas de Él, te acuerdas de su Espíritu Santo? Eso es algo glorioso que no debemos de olvidar en nuestra vida. Debemos de pedirlo constantemente, que se manifieste para nuestra vida. Eso tendría que ser el todo del cristiano, hermano. ¿Quién? Cristo. Acordarnos de Él, meditar en su palabra. Alabado sea Dios. Esto solamente, hermanos, provocándolo. ¿Cuántos que llegaron a experimentar el Espíritu Santo dijeron: no me puedo quedar así? Yo veo que otros hermanos hablan en lengua, yo veo que algunos danzan. Yo quisiera experimentarlo, yo quisiera sentir ese poder, esa gloria de lo alto. Si lo que he experimentado es algo glorioso, y cuando sienta ese poder, ¿cuánto no será tan maravilloso en mi vida? Empezaron a ayunar, empezaron a orar, recordando que Él podía manifestar de su vida, que algo poderoso podía acontecer. Es lo que debemos de recordar, es lo que debemos de hacer delante de la presencia de nuestro Dios. Eso es algo maravilloso, hermano. Aquí hay hermanos que cuando ese poder ministraba su vida, les podían hablar de otras cosas, no iban a prestar atención. Le podían invitar quizás a una cena familiar, a salir a cualquier lugar. Lo tenían en poco, pero cuando Él invitaba a la iglesia, cuando se les decía: hoy tenemos oración, esa alma no se aguantaba, tenía que estar de rodillas, tenía que estar presente ahí. Aunque hubieran pocos, pero no importaba, porque lo que importaba era la compañía del Espíritu Santo. Es que Cristo iba a estar ahí, es que Cristo se iba a manifestar, Él iba a estar presente para bendecir nuestra vida. Es lo que debemos de recordar a estas alturas dentro del Evangelio. Esto es lo que nos da vida dentro del Evangelio, hermano. ¿Quién? Cristo. El Espíritu de Cristo en nuestra vida, que cuando descendió sobre nuestra vida ha sido lo más glorioso, hermano, que hemos experimentado, que hemos llegado a sentir en nuestra vida. Cristo ha hecho una obra poderosa en nuestros corazones. Cristo nos ha llamado con llamamiento santo en nuestra vida, que no debemos de perder ese enfoque, hermano. Ese llamado, no un llamado, repito una vez más, a ser un cristiano cualquiera en esta tierra, porque de esos abundan por montones y por todos lugares,
Pero cristianos que sean apasionados por Cristo, esos son contaditos dentro de las congregaciones. De eso debemos de ser nosotros, porque cuando estamos enamorados de Cristo, vamos a meditar en Él. Cuando Cristo obra en nuestra vida, aunque otros no quieran seguir hacia adelante, aunque otros no quieran servir, pero aquel que en verdad tiene Cristo en su corazón dice: aunque otros no quieren servir, pero aquí estoy delante de tu presencia, Señor. Si otros no quieren ese privilegio, si otros no quieren ese don, si otros no quieren ese ministerio, si otros no quieren ese llamado, heme aquí, Padre mío, delante de tu presencia. Solamente el Espíritu Santo lo puede llegar a producir en nuestra vida. Alabado sea Dios. ¿Recuerdas esos momentos cuando no te dejabas a nada dentro del Evangelio, hermano? Que estabas completamente enamorado de Cristo. Si te mandaban solo a hacer limpieza en la congregación, no renegabas. ¿Te acuerdas? Cuando no tenías ningún privilegio y estabas anhelante que Dios te tomara en cuenta para algo. Estabas deseando que Dios te colocara en un puesto dentro de la congregación por amor a Cristo, porque quería servirle a Él. Pero cuánta indiferencia hay en este tiempo. Se piensa en la actualidad que al hombre es que le estamos sirviendo, que si el pastor nos manda a hacer algo, hermano, es por capricho de Él, porque Él lo quiere hacer, cuando no nos damos cuenta que es el llamado de parte de Dios, que Dios nos quiere capacitar para algo mejor, que Dios quiere hacer una obra poderosa en nuestra vida, que el Espíritu Santo desciende sobre nuestra vida para hacer una obra tan especial y maravillosa en nuestra vida. Son obreros los que hacen falta en este tiempo, y Dios está llamando a su pueblo. Dios está tocando su corazón para que avancemos y sigamos hacia adelante, recordando que el que ha de venir vendrá y no tardará, que un día nos vamos a presentar delante de su presencia, y mientras estemos en esta tierra debemos de estar dispuestos delante de la presencia del Señor, tal vez sabiendo que no tenemos la capacidad, pero el que llama capacita poderosamente. Él levanta con poder, Él da de su unción, Él da de su gracia, para que seamos cristianos competentes delante de su presencia. Dijo aquel hombre: oh Señor, recuerda esa palabra dada a tu siervo. Recuerda lo que me prometiste. Recuerda lo que un día me dijiste. En aquella madrugada, después de aquella revelación, Jacob tuvo que decir: qué terrible es este lugar. Yo no sabía que Dios estaba en este lugar. Tuvo que decir: Peniel, Peniel, he visto a Dios cara a cara por aquella gloria poderosa que en su vida se había manifestado. Había una palabra y una promesa de parte de Dios. Dios le había prometido levantarlo con poder. Dios le había dado una palabra donde Dios lo iba a usar maravillosamente. ¿Recuerdas esa palabra de parte de Dios? ¿Recuerdas ese sentir del Espíritu? El Espíritu te hacía sentir que Dios algo iba a hacer en tu vida, que el Espíritu había comenzado quizás una obra pequeña que había hecho sentir para algo grande que estaba preparando. Es por lo que nosotros debemos de pelear en este tiempo. Dios ha dado una palabra maravillosa en nuestra vida. ¿Te recuerdas esos momentos tan gloriosos donde sentías que el Espíritu Santo te estaba llamando para consagrarte para Él, para apartar
apartarte para Él. No te aguantabas en decir: tengo que apartar esta semana para someterme delante de la presencia de Dios. Si tengo que apartarme del trabajo, no importa. Es que siento una gloria poderosa, un sentir del Espíritu Santo. Es lo que necesitamos volver a sentir delante de su presencia. Hay un llamado de parte de Dios, hermano, para ser siervos y siervas dentro del Evangelio. Si aquí hay hombres con capacidad, mujeres con capacidad, jóvenes que Dios quiere levantar con su poder, jóvenes que sean diferentes, hermano, que dejen toda carnalidad, todas cosas de esta tierra, jóvenes que estén entregados a Cristo. Jóvenes, hermanos, que piensen en Cristo, que no anden pensando en el churrasco de la carne, que si le sale algún cipote baboso, chorreado, digan: yo ahorita no tengo tiempo para eso. Lo que yo necesito es el poder del Espíritu Santo. Lo que yo necesito es que el Espíritu Santo me visite, que Dios haga una obra poderosa, que Dios me regale un ministerio, que Dios me regale gracia, que Dios me levante con su poder. Si Dios dice: sobre toda carne derramaré de mi Espíritu Santo, ¿para qué? Para que recordemos a qué hemos sido llamados, mis hermanos. Algunos Dios ya lo fijó, ya observó y vio en su mirada. Algunos ya como pastores, hermanos, dentro de la congregación, esposas de pastores con ministerios fuertes en esta tierra, ministerios que sean levantados con el poder del Espíritu Santo. Algunos predicando la palabra en campañas como evangelistas, como siervos de Dios. Dios ha dado una palabra a muchos. Dios les ha hablado, les ha hecho sentir que quiere hacer algo poderoso. Pero muchos se han descuidado. Pero de gloria a Dios que todavía está en este lugar. De gloria a Dios que todavía está perseverando dentro del Evangelio. Algunos ya perdieron la esperanza de aquellas palabras que Dios les dio en el pasado. Ministerio grande te doy, yo te levanto con mi poder. Después, hermanos, de aquella administración, aquel sentir del Espíritu, aquella desesperación del Espíritu Santo, donde te hacía sentir el Espíritu Santo solamente apartado para Él. En cualquier lugar andaba derramando tu alma, sintiendo esa bendición de lo alto. Clamemos para que vuelva esa bendición, ese sentir de lo alto. Recordemos que Él es mismo de ayer, de hoy, de los siglos por los siglos. Él ha de glorificarse si nosotros nos enfocamos en su bendita presencia. ¿Recuerdas esas palabras que declarabas delante de Él? ¿Recuerdas cuando le decías: tú eres el todo en mi vida, Señor? ¿Te acuerdas esos momentos tan especiales? No eran palabras mencionadas, era el poder de Dios en ese corazón. ¿Recuerdas cuando vivías desesperado por Dios? ¿Recuerdas cuando anhelabas más de su gloria? Ver ese rostro glorioso, que en cada culto querías sentir esa presencia maravillosa, que te preocupabas, llorabas: Señor, ¿qué está pasando? No te he sentido en esta semana. Dios mío, me hace falta, te necesito. Poco a poco me voy desvaneciendo. Poco a poco me estoy sintiendo solo. Yo necesito tu presencia. Yo necesito sentirte. Yo necesito esa visitación del Espíritu Santo. Yo necesito sentir ese llamado poderoso, esa entrega por completo hacia ti. Yo necesito que tu Espíritu Santo me visite con poder. Alabado sea Dios. ¿Te recuerdas cuando el Espíritu Santo, cuando Cristo te hacía sentir que te quería para Él?
Cuando el Espíritu Santo, las únicas palabras que te hacía recordar, las únicas palabras que te hacía repetir, era para estar enamorado de Él, para estar delante de su presencia. ¿Recuerdas esos momentos cuando te negabas a todo en esta tierra por estar delante de su presencia? Cuando te forzabas a buscar de la presencia de Dios. ¿Recuerdas cuando te quedabas a dormir en el templo porque querías estar delante de su presencia? Recuerda que cuando más le buscabas, Él más te visitaba. Recuerda que cuando orabas delante de su presencia, Él te visitaba con poder. Recuerdas cuando se te acercaban otros hermanos y se gozaban por lo que Dios estaba haciendo en tu vida. ¿Te acuerdas de esos jóvenes que se acercaban y te decían: un día yo quiero predicar como usted, hermano? Un día yo quiero que Dios también me regale lo que le ha regalado a usted, porque es algo especial lo que Dios está haciendo. Recuerda ese momento tan especial delante de tu presencia, cuando le dijiste: Señor, te entrego mi deseo, te entrego mi voluntad, que se haga tu voluntad en mi vida. Aquí estoy delante de tu presencia. Solamente alguien que tiene bien impregnado en Cristo puede declarar esas palabras delante de su presencia. Es que eso es lo mejor delante de la presencia de Dios, hermano. ¿Recuerdas esos cultos de poder? Hoy cultos muertos siente. No es que el que cantó no tiene unción. Al que predicó todavía le falta. Cuando antes un tartamudo era el que estaba disertando la palabra de Dios, pero estabas conectado con Dios, sintiendo ríos de agua viva, diciendo amén a la palabra. Un corito se estaba cantando. Sentías la libertad del Espíritu Santo en tu vida. Sentías un poder glorioso. Recuerda esos momentos para volver a experimentarlo, para volver a vivirlos delante de la presencia de Dios. Acuérdate de Cristo. Hoy no, algunos más del gato se acuerdan que de Cristo, hermano. De la vaca que dejaron allá amarrada. Cuando antes no te importaba nada, hermano. Dejaste el perol de los frijoles allá con el fuego a todo dar. Y te venías para el culto, decías: no importa, hay que se queme ese perol viejo. Pero tengo que alabar a Cristo, yo tengo que estar ahí, tengo que sentir su presencia, tengo que experimentar ríos de agua viva. Es lo que necesitamos recordar en cada momento. Pero por falta de recordar a Cristo, hermano, algunos casi hasta del pelo se agarran, y aún dentro de la congregación. Algunos se olvidan de Cristo, hasta se olvidan que son cristianos, hermano. Y dicen: a este noqueado lo dejo, dijo aquel. No nos olvidemos de Cristo. Recordémosle a cada momento. Recordemos esos momentos maravillosos cuando Él descendió por primera vez hacia nuestra vida, cuando Él obró de una forma poderosa, cuando su Espíritu Santo nos llenó, cuando su Espíritu Santo, hermano, hizo que derramáramos nuestras almas delante de la presencia del Señor, que nuestra mirada estaba profundamente dirigida hacia Él. Pero muchos han apartado esa mirada. Algunos, los que recuerdan, hermanos, que mañana van a ganar 30 pesos por el día de trabajo. Ahorita los que están recordando, algunos que después del culto a roncar van a ir. Pero el que se acuerda a Cristo
Este vive conectado con Él. Este quiere volver a sentir esa bendición de lo alto. Él quiere que se vuelva a repetir esa ministración del Espíritu Santo. Él quiere que se vuelva a repetir ese coro que cuando lo cantaba sentía la gloria de Dios. Algunos, los coros, el culto lo sienten aburrido, hermano, cuanto antes no era así. Querían ser los primeros por estar delante de la presencia del Señor. Recordemos esos momentos agradables delante de su presencia. Es lo que necesitamos, hermano. Hay cristianos tan enamorados de Cristo, hermano, que a veces no le importan las cosas de esta tierra por estar delante de su presencia, por estar delante de Él. Y eso es lo que necesitamos que se manifieste en nuestra vida. Yo conocí un joven en una ocasión. Bueno, cuando lo conocí no era joven, pero contaba las experiencias como joven, que estaba tan enamorado de Cristo, hermano, que no le importaba nada. Se dijo una ocasión en la congregación donde él asistía, que a los cultos unidos donde fueran a las campañas, si el culto pasaba de las 4:30, la congregación tenía que salir antes que terminara el culto para irse cada quien para su casa. Pero alguien que en verdad, hermano, quiere estar cerca de Cristo, eso no lo va a mover. Estaba tan bendecida la campaña, tan poderosa la campaña, hermano, que él no quería que terminara esa bendición. El pastor hizo señas para que se movieran. ¿Qué hubiera hecho usted, hermano? El primero. Dios mío, dije, ya no aguanto esta hambre, tengo que llegar a la casa. Pero que el joven, a pesar que andaba lejos de casa, aquí por los lados de Jiquilisco, hicieron señas que el carro ya se iba, hermano, el camión ya se iba. Y se le acerca un hermano y le dice: hermano, ya tenemos que irnos. No, yo me voy a quedar, le dice. Pero hermano, a esta hora ya no pasan buses, yo me voy a quedar. ¿Y cómo va a ser para irse para la casa? No importa, yo me voy a quedar. Es que yo no quiero apartarme de este lugar, sino hasta que finalice la bendición de parte de Dios. Pero muchos, hermanos, que ya termine el culto, Padre. Se va a enfriar la vaca muerta y yo caliente me la quería comer. Ahí la va a calentar a la casa. Ya nos queremos ir algunos, hermanos, cuando antes no era así. Si había un culto y después decían: hay vigilia en tal lugar, tengo que estar ahí. Pero hoy en día, hermano, puede más la flojera. De la flojera se acuerda usted el dolor de cabeza del problema, pero de Cristo no se acuerda. Cuando antes no era así. Aquel joven dice: me voy a quedar, hermano. Yo no sé cómo voy a hacer, pero me voy a quedar. Finalizó la campaña. Caminando venía por aquella calle, hermano. Y usted piensa que venía renegando como algunos de nosotros, hermano. Él venía con gozo. De repente un hermano que iba en carro lo observó, le dio raya, imagínese, hermano. Y le dijo: ¿a dónde vive? Allá lo voy a dejar. Aquí déjeme. No, hasta la casa lo llevó, hermano. Imagínese qué bendición.
Es el esfuerzo que debemos de hacer, recordando que Él recompensa, que todo esfuerzo no es en vano delante de la presencia del Señor. En esos corazones es donde Cristo quiere hacer algo poderoso. Cuando nosotros nos esforzamos a buscar de su presencia, recordando que Él es poderoso. Pero muchos de nosotros es en otras cosas que estamos recordándonos, hermano. Recordando esto, recordando lo otro y olvidándonos de lo más grande. A algunos les da sentimiento apartar un día, hermano, para buscar de Dios. Apartar una tarde para buscar de Dios. Para estar delante de Cristo. Aquí hay cristianos, hermanos, que se han llegado a someter de una forma tan increíble que es de admirar. Cristianos que 40 días de ayuno se los han hecho, hermano. 40 vigilias sin despegarse las han hecho, hermano. Hoy media vigilia les da sueño. Medio ayuno les da sueño. Y tan grande la flojera que ya a eso de las 10 de la mañana dije, ya lo voy a hacer, Padre. A comprar mandarinas y guineos allá al mercado. Otros están grandes la desesperación que ya a las 10 o a las 11 de la mañana preguntándole a los hermanos, tiene el número de pedidos ya, hermano. Es que no aguanto de aquí a la Galo caminar. Recordémonos que hay un Cristo poderoso que es capaz de hacer una obra maravillosa en nuestra vida, que si nosotros lo recordamos constantemente, una gloria poderosa puede descender, y el que ha comenzado la buena obra en nosotros la ha de perfeccionar hasta el día de Jesucristo. ¿A cuántos de los que estamos aquí Cristo ya los había señalado con un ministerio, hermano? Evangelista fulano de tal. Evangelista fulana de tal. Una sierva de Dios. Un siervo de Dios. Pero hoy no, hermano. Ya se les olvidó ese toque, ese llamado de parte de Dios. Hoy a algunos jóvenes hay que andarle rogando para darles privilegio, hermano. Cuando antes decían, Señor, aquí estoy dispuesto. Se me lengua la traba para predicar, pero aquí estoy, Señor. Casi me muerdo la lengua la vez pasada, pero aquí estoy, Señor, con la lengua mordida. Listo para servirte. Pero hoy no, porque un orzuelo le salió en el ojo, ya no quiere recibir privilegio, hermano. Porque ya no le van a ver la cara de la gran chulada, sino que deforme la van a ver. No, porque le salió un fuego en el labio, fuego extraño, hermano. Con mascarilla viene para que no la vea. ¿Y qué le pasa, hermano? No es que ando gripe, arrepiéntase. Necesitamos estar apasionados por Cristo. Que su Espíritu Santo nos dirija hacia Él. Que su Espíritu Santo nos lleve a servir delante de su presencia. Lo que Cristo hace es algo poderoso, hermano. Tanto así que han habido hombres tan enamorados de Cristo que ofrendaron su vida, negándose a sus propios deseos por amor a Cristo. Por amor a Cristo. ¿Cuántas veces no llegaste a sentir ese amor por Cristo? Pero lo has perdido, lo has descuidado. Pero vive ese fuego, como dijo Pablo. Todavía hay esperanza delante de la presencia de Dios. Todavía hay esperanza en este tiempo que Dios pueda volver a glorificarse si nosotros nos esforzamos a buscar de su presencia.
A muchos el afán de esta tierra los ha consumido, hermano. Ahora ya no esperan, ya no anhelan algo de parte de Dios. Ahora lo que anhelamos es un carro. Lo que anhelamos es una moto, lo que anhelamos es una casa. Cuando antes lo que anhelábamos primeramente era la gloria de Dios. Yo sé que todas estas cosas son necesarias, pero es más necesaria el poder de Dios en nuestra vida. Porque con el poder de Dios se hacen cosas sobrenaturales que con las cosas materiales no se pueden hacer, hermano. ¿Recuerdas cuando el Espíritu Santo te dirigía a orar por un enfermo? Cuando el Espíritu Santo por las madrugadas te hacía sentir que debías de orar por alguien dentro de la congregación. Y es que algo estaba sucediendo. Hoy cuánta revelación has recibido de parte de Dios. Hoy cuántas veces el Espíritu Santo te ha ministrado poderosamente. Si algunos vienen y se van los mismos porque han perdido esa bendición, cuando antes era la prioridad en su vida. Ese llamado, ese poder de parte del Señor es lo que debemos de recordar a cada momento, hermano. Esto es para que reflexionemos delante de la presencia de Dios. A veces nos quedamos recordar, pero los cultos del ayer, y dicen los cultos de hoy no son como antes. ¿Por qué? ¿Qué había de diferente en aquellos cultos? Es que habían hombres y mujeres que estaban dispuestos por Cristo. Habían hombres y mujeres que estaban dispuestos a esforzarse por Cristo. Por eso Cristo tenía que descender. Hoy nos quedamos por cualquier tontería en esta tierra, hermano. No nos queremos esforzar a hacer la voluntad de Dios en esta tierra. No queremos hacer un esfuerzo mayor del que estamos haciendo para buscar de la presencia de Dios. Cuando antes era el todo por el todo dentro de la obra del Señor. Que cuando se decía evangelismo, queríamos ser los primeros, hermano. Que cuando se decía va a haber culto unido de Campo Blanco, aunque hayas colgado, pero nos íbamos en el camión, hermano. Aunque hiciéramos 5 viajes en una moto, pero le dábamos con todo, hermano. ¿Y hoy qué está pasando? Aunque no sabía manejar, ahí iba al charco, allá caían todos devanados los hermanos, pero tenían que estar en el culto. Tenían que estar en la vigilia. Algunos hechos chupones venían, pero querían estar delante de la presencia del Señor. No les importaba, hermano, porque había un espíritu que desesperaba. Había una bendición de lo alto. ¿Recuerdas cuando leías la palabra ahí en el secreto de Jehová? Y decía, empezaba a decir, qué grandes hazañas Dios hizo. Yo quisiera la unción de Elías, decía el que le quedó a la par. Pero hoy no, la unción del billete quiere hoy, hermano. Que cuando ore, Señor, provee, sea la marqueta de dinero. Cuando antes decía, Señor, que tu presencia no me falte, que tu Espíritu Santo no me falte. Padre, yo no sé si voy a morir soltero, pero no me importa. Pero que tu presencia no me falte en mi vida. Quiero vivir entregado hacia ti. Quiero que nada me distraiga en esta tierra. Que tu Espíritu Santo obre en mi vida. Eso es lo que el Espíritu Santo hacía sentir. Pero hoy no, hermano, el churrasco, las carnes, el que dienten algunos. Cuando antes un choco le jalía a la joven que le quedó a la par, no se despertaba nada, hermano. Por más que tratara de convencer
de dar una palabra que calara en el corazón. ¿Cómo contestaba el joven que le quedó a la par? El Señor reprenda al diablo, le escribía. Y si era otro hermano que quizás no tenía buenas intenciones, que sabía que andaba más cruzado que el diablo, hermano, que carne era lo que andaba buscando y no agradar a Dios. Y decía, yo no sabía que habían cuzucos y garrobos dentro de la congregación. Porque hablando lo que no tendrían, que y 15 años tenía, hermano. Pero con amor hacia Cristo. Pero hoy no, hermano, cualquier choco les encaja. Dios bendiga a los que estudian. Que a cualquier loco le andan pelando los dientes, hermano. A cualquier loco le están insinuando algo de la carne y no algo del espíritu. Pero Dios bendiga a aquellos jóvenes que son celosos. Aquellos jóvenes que están enamorados de Cristo. Que aunque la carne tal vez quiera ver una cara bonita, pero dice, más bonito mi Cristo, esta loca quiere hacerme caer delante de la presencia de Dios. Quiere que caiga de la gracia, pero no puedo perder esa bendición de lo alto. Es lo que necesitamos en nuestros corazones. No, pero algunas cuando les sale algún loco por ahí, hermano, haciéndole un chistecito ahí medio loco, en vez de pararse como sierva de Dios, ay, usted le dice, dándole cabida, dándole lugar, dándole libertad al que el diablo le pegue un solo contra el suelo, apartando de la gracia de Dios. Y es un gran hijo del diablo, la que lo está bromeando. Es un gran hija del diablo también la que le puede salir, diciéndole, ay, usted, don fulano, de mencionar nombre, porque pero será usted, le dice, cuando va a comprar la comida al mediodía, no le voy a cobrar este plato, le dice. Y no es una persona decente, es alguien que tiene otras intenciones. Enamorémonos de Cristo para que no haya lugar el diablo en nuestros corazones, para que la carne no se vaya a despertar. Recordemos a Cristo, que Él está en nuestra vida, que podemos perder esa bendición de lo alto. Recordemos esas ministraciones que Él ha obrado en nuestra vida. Alabado sea Dios. Es lo que debemos de recordar. Es lo que José recordó, hermano. Y es lo que es tomado en cuenta delante de la presencia de Dios. Dios quiere repartir cosas grandes para sus hijos, pero no se lo quiere repartir a cualquier hermano, sino a alguien que en verdad esté enamorado de Él. Alguien que diga, en verdad es digno que yo lo premie. El Espíritu Santo está dispuesto, dice la palabra, que Él reparte como Él quiere. A quien va a repartir, aquellos que busquen de su presencia. ¿Cuántos se han sometido delante de la presencia de Dios? ¿Cuántos en verdad, hermanos, han buscado de la presencia de Dios con un corazón sincero? Y de repente Dios ha repartido algo glorioso. Jamás se me olvida, hermano, cuando el Espíritu Santo me bautizó, con aquella desesperación buscando de la presencia de Dios, que quería hacer un ayuno de 3 días sin entregar, hermano. Pero sabe que al segundo día entregué. Me sentí tan vil y pecador, hermano, delante de la presencia de Dios. Aunque no había cometido quizás algo malo o grave, pero me sentí tan miserable delante de la presencia de Dios, que me fui sin gozo ese domingo para la congregación, con aquella gran hambre, hermano, volándome aquella gran pierna de pollo. Pero cuando ya estaba el muy hueso, hermano, sentí una gran
decepción de mí mismo, porque yo anhelaba aquel bautismo y decía, ¿cómo el Señor me lo va a dar así? ¿Cómo el Señor me va a tomar en cuenta? Si había un deseo ferviente por esa bendición. Pero ese mismo domingo, hermano, antes de irme para el culto, recuerdo que estaba escuchando una predicación, y el que estaba predicando del bautismo del Espíritu Santo estaba hablando. Ganas de llorar me dieron, y contando la experiencia de cómo lo había recibido aquel predicador, que ya era tarde, hermano, ni supe cómo lo recibió él. Me fui decepcionado, hermano. Y tratando la manera de meterme en el culto. Recuerdo que meses atrás, cuando no había conocido del Espíritu, pidiéndole locuras al Señor y sometido, hermano. Y señores, que yo quiero esto, señores, que yo quiero lo otro. Nada que ver con lo espiritual y no con lo carnal. Y los sueños que recibí ya era que un toro me seguía, hermanos, porque andaba. Porque en el sueño ya había obtenido lo que estaba pidiendo, pero de repente un toro me apartaba y me seguía, hermano, sin darme cuenta que era Dios. Y yo decía, este diablo me está poniendo sueño, sin saber que era Dios. Y de repente una anciana se me acercó y me dijo, hermano, quiero contarle un sueño. Fíjese que yo soñé que el pastor le daba de dirigir el culto, y que usted cuando agarraba el micrófono testificaba y decía que se sentía pero muy feliz porque Dios le había regalado algo. Yo decía, esa es la respuesta a mi oración. Cabezón no entendía lo que Dios quería hacer, hermano. Pidiendo algo terrenal, algo perecedero. Pero de repente el Espíritu empezó a manifestarse, hermano. Y empecé a pedir la bendición de lo alto. Pero ese domingo me fue decepcionado. Ya me había olvidado el sueño. Pero cuando llego a la congregación, el pastor de repente dice, joven, usted tiene que crecer dentro del evangelio. Hoy usted va a dirigir el culto. Dios mío, dije. Y recuerdo, hermano, que cuando estaba dando la apertura, y yo diciendo, Señor, glorifícate, decepcionado porque había entregado aquel ayuno. Y de repente las alabanzas, traté de concentrarme, pero nada. Congelado, casi como el que le quedó a la par, que ni se mueve. Mire, pues. Yo decía, Dios mío, decía. Y de repente, hermano, pasamos a orar por las alabanzas. Y nos bajamos después, pastor, de los coros. Yo dije, Señor. Y me concentré, hermano. Abracé una Biblia pequeña que andaba. Y cerré, apuñé los ojos así como el que le quedó a la par, pero no de dormido, sino que quería experimentar la presencia de Dios. Y de repente un coro me conectó, hermano. Un coro que hablaba de Cristo. Me hizo recordar a Cristo. El coro decía, Cristo no está muerto, Él está vivo. Su resurrección es nuestra garantía. Recuerdo que ese coro me conectó, me recordó a Cristo. Y empecé a meditar en Él. Alabado sea Dios. Y cuando se repetía ese coro, hermano, empecé a sentir una gloria poderosa. Alabado sea Dios. Y de repente sentí, hermano, que estaba en otra atmósfera. Cuando volví en sí, yo estaba hablando en lengua, estaba danzando en el Espíritu.
fue lo más glorioso que llegué a experimentar. Fue lo más especial, que cuando recuerdo ese momento de gloria, como que lo estuviera viviendo. Y Rabaya Sojalaya Sama, ha sido el momento más especial, ha sido el momento más de gloria que he experimentado, que recuerdo a cada momento. Alabado sea Dios. Yo no podía contenerme. Tenía que pasar, alabado sea Dios, a seguir dirigiendo el culto. El que cantó los coros, pero ni 5 minutos cantó. Y yo estaba bajo aquella bendición. El que estaba cantando los coros hasta se pudo así a ver a qué horas pasa este. Yo sentí una gloria poderosa. Cuando pude controlar aquella bendición, tuve que ponerme de pie y pasé al frente hablando en nuevas lenguas. Recibí lo más glorioso de parte de Dios. Recordemos ese momento poderoso delante de la presencia de Dios. Entonces recordé aquel sueño. Y hasta el día de hoy puedo decir que es lo más grande de parte de Dios que me ha regalado. Dios me ha sorprendido, hermano, de una forma tan increíble. Dios me ha revelado, me ha hablado, me ha mostrado cosas para recibir algo de esta tierra. Me ha regalado una hermosa familia, una hermosa esposa, un hermoso hijo, que sé que es de parte de Dios y me gozo por eso. De parte de Dios, yo sé que todo lo que hemos recibido ha sido bendición. Me han dicho, hermano, que está la llave de un carro, nada hemos pagado. De parte de Dios me han dicho, venga a firmar aquí la escritura de algo. Y lo que hemos hecho es sumergirnos en la presencia de Dios. Pero todas las cosas recibidas de parte de Dios, lo más grande puedo decir que ha sido su presencia. La compañía de Cristo en mi vida es lo más glorioso que podemos tener. Es lo que debemos de recordar, que lo más grande, lo más especial que tenemos en esta tierra es Cristo. No lo cambiemos por nada, no apartemos nuestra mirada. Él cosas grandes quiere hacer en nuestra vida. Él ha hecho un llamado poderoso. Él nos ha hecho sentir cosas grandes en nuestra vida. Recordemos eso especial de parte del Señor. Alabado sea Cristo. Es lo más especial, hermano. Recuérdalo siempre. Algunos pueden recordar que Dios les ha hablado y les ha dicho: te tengo un ministerio, no lo descuide. Te voy a llevar a predicar. Te voy a levantar como predicador. Yo quiero hacer algo en tu vida. Recuérdalo delante de la presencia de Dios. Quizás lo has descuidado, pero vuelve a cultivar esa bendición de parte de Dios. Dios ha querido repartir dones. Dios ha querido repartir ministerios poderosos, guiados por el Espíritu Santo. Todavía es posible. Todavía Él lo puede hacer. Solamente recuerda que Él es fiel. Solamente recuerda que tienes que someterte. Solamente recuerda que tienes que esperar en Él, que Él quiere levantarte con poder, que Él quiere hacer algo especial en tu vida. Alabado sea el nombre de Jesús. Escucha
Escuché un testimonio en una ocasión de un joven que tenía planes para casarse. Ya todo estaba arreglado, hermano. Ya estaba preparado hasta lo último. Pero en un culto, mientras estaba alabando al Señor y cantando un himno dedicado a Cristo, lo que estaba cantando, lo que estaba repitiendo, conforme a lo que estaba cantando, el Señor le habló. Y estaba cantando: todo te lo entrego, todo te lo doy. Y de repente la voz del Espíritu Santo y le dice: te quiero a ti. Y le habló Dios, hermano, y le dijo: tiene que posponer la boda. ¿Qué hubiera hecho usted, hermano? Me lo roba, se va con otro, Señor, otra lo va a dar. Arrepiéntase y ve hacia el lado con la que se iba a casar. Y empezó a derramar su alma delante de su presencia, porque lo que quería hacer Dios era capacitarlo primero. Y pensando cómo tenía que explicarle lo que había pasado, le iba a creer o no le iba a creer, ya se arrepintió. Chepe avergonzada me dejó, cuando lo que quería el Señor era consagrarlo primeramente para Él, para la obra del ministerio. De esa forma lo quiso hacer Dios en la vida de este joven. Sabemos que Dios trabaja diferente. Que si Dios le dijera: fulano, tienes que dejar el trabajo, dejar los camarones, Padre, alúdenlo, dejar todos los aparatos de soldadura que tengo, Padre, y la Milwaukee, ¿a quién le va a quedar, Señor? Al hermano Carlos. Y el Señor le dijo: tienes que apartarte para mí. Pero cuando llega la joven y le dice: tengo que decirte algo, y pensaba cuál iba a ser la reacción, hermano, que a ver, hasta la policía le iba a echar. Pero cuando le dice: el Señor me ha dicho que pospongamos la boda, que venda todo lo que tengamos, todo lo que hemos adquirido hasta este momento, porque Dios me ha llamado para algo especial. ¿Cuál cree que fue la reacción de aquella joven, hermano? ¿Cree que después de esa noticia fue a ahorcar? Se apartó del evangelio. Lo que le dijo fue lo siguiente: ha sido lo más hermoso que me has dicho hasta este día. ¿Cuántas nos agradan que le digan princesa, hermano? Aunque te levantás con el pelo alborotado, pero eres mi princesa, le dijo. Porque también era alguien que estaba apasionada de Cristo. Eso es algo especial de parte de Dios, hermano. Y solamente el Espíritu Santo lo puede producir. Es lo que tenemos que experimentar, es lo que tenemos que sentir en nuestra vida, es lo que no debemos de perder delante de la presencia de Dios. Para eso hemos sido llamados, para eso hemos sido rescatados, para hacer luz en medio de las tinieblas, para que el poder de Dios se manifieste en nuestra vida. Que nunca se te olvide que para eso has sido llamado. Y el pueblo del Señor dice: póngase de pie. Padre buen Dios, en esta hora, Dios mío, te damos gracias, Señor, porque tú eres bueno, tú eres maravilloso, Dios mío. Gracias por hacernos recordar tu palabra, Señor.
Gracias por todo lo que has hecho en nuestra vida, Dios mío. Y te damos gracias por todo lo que harás también, bendito Salvador. Desde ya te damos gracias, Dios mío, porque recordamos que tú eres poderoso, Señor. Que tú eres maravilloso en nuestra vida, Dios eterno. Que el que ha comenzado la buena obra en nuestras vidas también la perfeccionará, Dios eterno. Y que el nombre de Jesús de Nazaret, haznos recordar esas oraciones, esas palabras dadas delante de tu presencia, Señor. Es que tú eres maravilloso, tú eres poderoso, Señor. Haznos recordar esos momentos de gloria, Señor, delante de tu presencia, bendito Salvador. Tú eres maravilloso, tú eres especial en nuestra vida, Señor. A tu nombre damos toda la gloria, Dios mío. A tu nombre damos toda la alabanza, bendito Salvador. Tú eres maravilloso, tú eres poderoso, Señor. Mi alma te glorifica, Dios eterno. Mi alma te exalta, bendito Salvador. Tú eres fiel, tú eres verdadero en nuestra vida, Señor. Que tu palabra quede impregnada en nuestro corazón, bendito Dios. Que tu palabra, Dios eterno, obre poderosamente, Dios mío, para la gloria de tu nombre, Señor. Amén y amén. Dios le ofrenda de palmas a Cristo en esta hora. Y despedimos a los hermanos que estuvieron a través de la radio, a través de la transmisión. Será hasta una próxima oportunidad. Que Dios les bendiga a todos. Pueden tomar.